Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Objetivo. En esta actividad elaborarás un video sobre la ley de ingresos con la finalidad de comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la ley de ingresos de la Federación, y para desarrollarlo deberás seguir las instrucciones que a continuación se presentan. 1. Tomando como base los subtemas finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto, identifica las funciones y elementos que lo conforman para ser representados. 2. Elabora un guión previo al video. Este es el contexto que contiene los diálogos o ideas con los detalles necesarios para que sean narrados y servirá para la realización del video. 3. Realiza un video donde aparezcas tú explicando las funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto. 4. Sube tu video a un repositorio de televisión, YouTube, Vimeo, etc. y el enlace URL que se genere integrándolo a tu guión. Al finalizar, guarda tu documento con la siguiente nomenclatura y envíalo a tu docente mediante la sección de tareas. Bien, comenzamos. Federalismo fiscal mexicano. Uno de los objetivos del federalismo fiscal mexicano es fortalecer y mantener un sistema recaudatorio en donde estén involucrados los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, que contribuyen al desarrollo del país. Las facultades impositivas de la Federación. Estas facultades se encuentran referidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su fracción 7, indica que el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. La fracción 10 del mismo artículo señala que es facultad del Congreso de la Unión legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica, energía nuclear, para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. La fracción 29 del mismo artículo señala que es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones en toda la República sobre 1. Sobre comercio exterior, 2. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, 5. Especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco labrado, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. En el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que lo que no esté expresamente atribuido a la Federación se entiende reservado a los estados. En ninguna parte se prohíbe a los estados de establecer impuestos. La Federación tiene potestad fiscal y restrictiva tratándose de la necesidad de imponer las contribuciones para cubrir el gasto público federal. Hay algunas restricciones fiscales a los estados. En ningún caso podrán gravar el libre tránsito de las personas o cosas que atraviesen su territorio. Prohibir y gravar directa o indirectamente la entrada de su territorio y salida de mercancía nacional o extranjera. Gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya extracción se efectúen por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Expedir y mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto a la producción similar de la localidad o entre producciones semejantes de distinta procedencia. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama en forma distinta o cuotas mayores de lo que el Congreso de la Unión autorice. Por ser materia de reserva expresa y concreta de atribuciones a la Federación, los estados tampoco pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje u otros, alguno de puertos e imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. Artículos 117 y 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución, la facultad impositiva solo se reconoce a la Federación y a los estados pueden establecer impuestos para cubrir sus respectivos presupuestos. Restricciones fiscales a los municipios. El municipio carece de potestad fiscal. Tiene derecho de recibir los ingresos sobre la propiedad inmobiliaria y los servicios públicos que por ley se le atribuyen. No puede establecer dichos impuestos por sí solo, debe de establecerse por la legislatura del estado donde se encuentre. El municipio únicamente tiene facultades para administrar su hacienda pública y por tanto
de ser sujeto activo del objeto de la obligación tributaria. Un tributo establecido mediante la facultad reglamentaria municipal estaría afectando la condición de validez que se hace valer mediante el procedimiento establecido por la Constitución para ello. Los municipios solamente se limitan a auxiliar en el cobro de impuestos. Ley de Ingresos de la Federación. Sus fundamentos legales los encontramos en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece las formas para obtener los ingresos necesarios para asegurar su funcionamiento. Finanzas públicas. El Estado, a través de las empresas, recaba los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente se traducirán en ingreso nacional, que se verán reflejados en infraestructura e inversiones para el desarrollo económico nacional. Las finanzas públicas en México llevan a cabo dos procesos fundamentales: la captación de ingresos a través de impuestos, política de ingresos; la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado, gasto corriente de sus dependencias, inversiones de obra pública y de desarrollo social, también llamado política de egresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, es decir, los ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La política de ingresos también se ejerce mediante los instrumentos llamados ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado, del Estado, que fija la ley con carácter general a los individuos, es decir, a las personas físicas, y a las empresas, que son las personas morales, para que paguen con cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. Los ingresos tributarios, llamados impuestos, se clasifican en directos e indirectos. Los directos son los grabados directamente de las personas físicas o morales, ejemplo, impuestos sobre la renta. Los indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. La política fiscal. La política fiscal es la herramienta que se utiliza para que las finanzas públicas tengan un equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado mediante un presupuesto medido por gastos previstos encabezados en México por dos instituciones: el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En condiciones económicas favorables, el Banco de México se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamiento económico del país. Busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos de funcionamiento interno llamado política monetaria. La política monetaria trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación, propiciará las expectativas de desarrollo o equilibrio económico nacional. Si la política monetaria se torna expansiva, representa poner dinero en circulación, lo que genera la tasa de interés, así como la inflación se reduzca. Lo anterior induce a un gasto generalizado, permitiendo el flujo de dinero interno, además de impulsar el dinamismo económico positivo que activa la función de la política fiscal. A mayor consumo, mayor captación de impuestos mediante el gravamen al valor agregado y beneficia a las empresas por medio de los ingresos de ventas, propiciando con esto mayor producción interna. También activa lo que se conoce como flujo circular económico, que define lo siguiente: si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. A mayor capacidad tributaria, más recursos para la distribución del gasto público, a su vez funciona como referente para estructurar el presupuesto nacional. En condiciones económicas desfavorables, hay una desaceleración económica, se adoptaría una política monetaria restrictiva como medida de proteccionismo. Aumentan las tasas de interés, las empresas e inversores prefieren poner su dinero en los bancos, en lo que se supera la contracción económica.
se resguardan las reservas de dinero en el país, se garantiza la inversión de las empresas en los bancos nacionales con rendimientos asegurados para evitar la fuga de capitales. La política fiscal. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. La política del gasto público. La política del gasto público en México se emite en diciembre de cada año y está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación. En la política de gasto público se establecen las directrices sobre la forma en que se gastará, así como también la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egreso de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, incluyendo toda la Secretaría de Estado. Ramos generales, aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. El presupuesto. El presupuesto federal es la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, el gobierno federal, las empresas y organismos descentralizados, sujetos a control presupuestal y entidades que están bajo control administrativo. El presupuesto federal está supervisado por la respectiva Secretaría del Ramo y para poder tener acceso al mismo se requiere de la autorización de aquella. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estas no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos o corporaciones o individuos extranjeros. El proceso del desarrollo y estructura del presupuesto. 1. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario. 2. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de toda la Secretaría de Estado, así como todas las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones donde se establece la cantidad e ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. 4. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos para sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en una ley anual de ingresos de la Federación. Es ahí donde podemos hablar de recaudar impuestos y contratar. La ley de egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. El presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal como resultado de un aumento de los ingresos. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado. Esto, muchas gracias.